No sé, ¿qué me dicen ustedes? A ver, chicos, necesito que participen. O les pregunto. A ver, Joel, ¿qué teoría conoce usted acerca sobre el origen de la vida? No, ninguna teoría. Creo que de aquí la mayoría somos católicos, ¿no? Y nos han enseñado esta parte de que Dios fue el que creó en este caso, el universo y la vida, ¿no? Esa es una de las teorías que se acepta, ¿no? Bueno, se menciona, no se aceptan, sí. Ya tenemos la teoría del creacionismo. Otra teoría, ¿conocen otra teoría de cómo se... La teoría de la evolución. ¿Perdón? La teoría de la evolución. Ya la teoría evolucionista, ¿no? Muy bien. La que menciona, bueno, la que habla acerca de Charles Darwin, ¿no? En su texto, ¿no? El origen de las especies. Bueno, es otra teoría sobre la evolución, ¿no? Bueno, esta se refiere más a la evolución. Otra teoría que ustedes hayan escuchado acerca del origen de la vida. Abiogénesis. Ya, muy bien, la biogénesis, ¿no? ¿A qué se refiere esta teoría? La teoría de la biogénesis. ¿Qué postulará la teoría de la biogénesis? ¿No? Bueno, no hay problema. Entonces luego vamos a revisar. La evolución química. Entre esta parte habla acerca de la evolución química también, ¿no? Entonces poco a poco vamos a ir analizando, vamos a ir revisando estas teorías. Y vamos con otra pregunta, a ver. ¿Cómo se originará la vida? ¿Cómo se originará la vida de cualquier especie? ¿Quién me dice? ¿A través de qué proceso se originará la vida? ¿Se han escuchado cuál es el ciclo de la vida de los seres humanos? ¿Cuál será el ciclo de vida? Esa que nace, crece así. Ya ese es el ciclo de la vida, ¿no? Nacer, crecer, ya reproducirse y morir, ¿no? Entonces, dentro de estos procesos, ¿no es cierto? No, el proceso de la reproducción básicamente nos permite, ¿no? Nos permite refutar estas teorías, ¿no? Que a través de la reproducción de las especies se originan, ¿no? Se originan la descendencia, en este caso puede ser. Ya, entonces, chicos, vamos a hablar un poquito de estas teorías, ¿no? Ya, por ahí me mencionó una persona, ¿no es cierto?, la teoría de la biogénesis. Ya, a ver, vamos a hablar un poquito de esta teoría. Menciona lo siguiente, ¿no? Que en el siglo, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, muchas de las personas se fundamentaban, ¿no? O pensaban que los seres vivos se originaban de la materia muerta, ¿no? De materia inerte, ¿ya? Entonces, esta teoría, bueno, se la conoció, ¿no? Como la teoría de la biogénesis, ¿ya? O también se la conoce como la teoría de la generación espontánea. Entonces aquí miren, yo les coloqué unos gráficos, ¿no es cierto? Entonces en este siglo, ¿no? Las personas tenían la idea de que los sapitos, ¿no? De que los sapos se originaban, ¿no? Se originaban del barro, ¿no? Del barro de los lagos y de los ríos, ¿ya? O que los gansos, ¿no? O que los gansos, en este caso, podrían surgir, ¿no? De la transformación de los crustáceos marinos. Ya, hoy en la actualidad nosotros sabemos que esto no es verdad, ¿no es cierto? Esto no es verdad. Si nosotros vamos a un charco, ¿no? Vamos a un charco, podemos observar, ¿no es cierto?, el proceso el desarrollo de los renacuajos, ¿no? O como también, ¿no es cierto?, van eclosionando estos renacuajos hasta sufrir un proceso de metamorfosis y llegar a una edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, anteriormente se pensaba esto, ¿no? Y bueno, estos procesos ahí se los denominó como la generación espontánea, es decir, que a partir de materia inerte, ¿no? Materia inerte, ya se podría originar vida. Ya, entonces vamos a hablar de esto, ¿no? De la teoría de la biogénesis, vamos a partir desde Aristóteles y vamos a llegar hasta Pasteur. Y vamos a ver cómo ha ido evolucionando estas teorías o cómo han ido cambiando. Ya, entonces miren, nos vamos a remontar en Grecia, ¿no? Este señor, este filósofo griego, él admitía, ¿no es cierto?, que toda la materia no puede originar vida por sí misma, ¿ya?
Él habla de un principio activo, ¿no? Él menciona que ese principio activo sumado a ciertas condiciones, no sé, seguramente la temperatura, el ambiente, ¿no? Podría crear un ser vivo. Entonces, miren aquí lo que pensaba en este caso Aristóteles. Aquí ustedes pueden observar la gráfica, ¿no? Pueden observar la gráfica. Y Aristóteles tenía esta idea, ¿no? Este pensamiento, miren, que a partir de los troncos, ¿no? De los troncos, ya en descomposición, podrían originar, en este caso, los cocodrilos, ¿ya? O podrían surgir los cocodrilos, ¿no? Entonces, eso es lo que él tenía, ¿no? Esta idea. Seguramente él lo observó, ¿no? Observó pero nunca realizó digamos, un estudio, ¿no? O se podría decir que no aplicó el método científico, ¿ya? En ese tiempo. Entonces, él solo observó, ¿no es cierto?, que a partir de estos troncos en descomposición, por ahí se originaban los cocodrilos, ¿ya? Eso fue el pensamiento de Aristóteles. Ya, en el año de 1500, perdón, alguien está ingresando. Ya, en el año de 1577, ¿no es cierto? Nos vamos a remontar a esta época. Este señor Jean-Baptiste Van Helmont, él propuso su propio método, ¿no? Él realizó un pequeño experimento a través de la observación, ¿no? Bueno, él lo denominó como un método de producción de ratones. Entonces, ¿en qué consistía este método, no? Este método propuesto por Jean-Baptiste. Ya, entonces, miren, él realizó lo siguiente, ¿no? Él colocó camisas sucias, ¿no? Aquí ustedes pueden observar que él colocó una gran variedad de camisas sucias en un ambiente, ¿no? En un ambiente cerrado, poco iluminado, un ambiente silencioso, ¿ya? En estas camisas sucias, él esparció, ¿no? Él esparció semillas de trigo y él esperó por 21 días y el resultado fue que, en este caso, ¿no es cierto? El resultado que él pudo observar es que en este cuarto, ¿no? Donde él dejó esta ropa sucia y este trigo, habría la presencia de estos ratones, ¿no? Entonces él se puso a pensar, ¿no? Se puso a pensar qué pasó, ¿ya? Entonces él nos habla acerca de este método, ¿no? Colocó estas camisas sucias, esparció poco de trigo y dentro de 21 años había una gran variedad de ratones. Entonces él nos hablaba, ¿no? De esta generación espontánea. Ya, pero hoy en día sabemos, ¿no? Hoy en día podemos deducir que los ratones se originaron es gracias a que, ¿no es cierto?, a las condiciones ambientales que daba el sitio y la presencia del trigo, ¿no? Seguramente los ratones iban a alimentarse del trigo y así poder refutar esta teoría, ¿no? Y Jean-Baptiste Van Helmont. Ya, eso fue lo que él propuso. Ya, realizó este método, ¿no? Este método de producción de ratones nos habla él. Ya, otro experimento, ¿no es cierto?, que nos permitió en este caso refutar esta generación espontánea o las teorías de la biogénesis, es el experimento realizado por Francisco Redi. Ya, él se formuló una hipótesis, ¿no? Él menciona lo siguiente. Él nos habla de que los gusanos, ¿no es cierto?, se originan de las larvas en un estadio inmaduro. Ya, entonces él realizó su experimento, ¿no? Él colocó ciertos frascos, ¿no es cierto? Colocó frascos, aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Él colocó una gran variedad de frascos, ¿no? Una gran variedad de frascos. Dentro de estos frascos, él colocó, ¿no es cierto? En este caso puede ser trozos de carne, ¿no? Trozos de carne, pero bueno, aquí en la gráfica podemos observar trozos de pescado, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces él hizo este experimento. Algunos de estos frascos él les colocó una gasa, ¿no? Una gasa cubriendo, ¿no? Cubriendo estos frascos. Y entonces podemos observar, ¿no es cierto?, que las gasas en este caso no permiten, ¿no? No permiten el ingreso de las moscas hacia el interior, ¿ya? Y en otros frascos él dejó, ¿no es cierto?, descubierto estos frascos. Por ende, las moscas tenían libre acceso, ¿no? Libre acceso a la carne. Ya, entonces en este momento las moscas, ¿no es cierto?, colocaron sus larvas o sus huevos y posteriormente se dio esta producción, ¿no? Esta originación de estas moscas. Ya, este fue el experimento de Francisco Redi. Entonces, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos a deducir, es que aquí, ¿no es cierto?, en estos frascos, las gasas no permitieron, ¿no?
no permitieron el ingreso de las moscas, por ende, no se pudieron originar, ¿no? O las larvas no pudieron, en este caso, introducir sus larvas. Ya, pero en los frascos, ¿no es cierto?, que quedaron descubiertos, ya sea que ocurre una producción, ¿no? Una producción de larvas y por ende van a desarrollarse las moscas. Ya, ese fue el experimento de Francisco Redi. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ya, seguimos, ¿no? Seguimos con diversos experimentos que se han realizado para refutar la teoría de la biogénesis. ¿Ya? Nos remontamos en el año de 1713, ¿no? Needham, ¿no es cierto? John Needham, él realizó otro experimento, ¿no? Este fue el experimento de John Needham. Entonces, él, miren, él utilizó una gran variedad de frascos, ¿no? Una gran variedad de frascos. A estos frascos, ¿no es cierto?, les colocó un cultivo, ¿no? Se lo conoce como una sustancia nutritiva compuesta por una gran variedad de sustancias orgánicas, ¿ya? Entonces, él en este frasco, miren, colocó, ¿no es cierto?, un cultivo nutritivo, ¿ya? Él prácticamente hizo hervir, ¿no? Calentó este frasquito por alrededor de 30 minutos y luego selló, ¿no? Selló herméticamente estos frascos, ¿ya? Entonces él dentro de un tiempo, ¿no? Dentro de un tiempo, él abrió este frasco, luego lo llevó, ¿no es cierto?, a la observación y dentro de un periodo él pudo observar, ¿no?, la presencia de microorganismos, ¿ya? Es decir, que estos frasquitos, ¿no es cierto?, se habían contaminado. Ya, ese fue el experimento de Johann Needham, ¿no? Entonces en este frasco lo colocó este caldo nutritivo, ¿no? Y luego lo llevó a hervir por 30 minutos. Lo cerró, ¿no es cierto?, con un corcho y dentro de un tiempo él fue y observó la presencia de microorganismos. ¿Ya? Miren, él argumentaba que solo había una explicación, ¿no? Es que habían surgido estos microorganismos por generación espontánea, nos dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió, no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en el año de 1729, Lázaro Spallanzani, él no, él tuvo una idea, ¿no? Mejor dicho, él trató de refutar el experimento en este caso, de Needham. ¿Ya? Entonces él hizo el mismo experimento, ¿no? Hizo el mismo experimento, ¿no es cierto? Volvió a repetir la experiencia que realizó en este caso Needham, ¿ya? Spallanzani volvió a repetir el experimento, ¿no? Él hizo lo siguiente, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿no? Colocó un frasco, colocó el caldo nutritivo. A este frasco, ¿no es cierto?, lo llevó a hervir por más tiempo, me dice. Lo calentó por más tiempo. Lo selló herméticamente, ¿no? Miren que ustedes pueden observar que lo colocó un tapón, un corcho, ¿no? Lo selló herméticamente, ¿no es cierto? Y dentro de un tiempo, él pudo observar, ¿no? Pudo observar que no había presencia de microorganismos, pero luego lo destapó, ¿no? Lo destapó este cultivo, este frasco, y luego observó, ¿no es cierto?, la presencia de otros microorganismos. Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos deducir, ¿no?, a través de esta experimentación que realizaron tanto Needham como Spallanzani? Podemos deducir que en el ambiente, ¿no? Que en el ambiente existen microorganismos, ¿ya? Entonces a este frasquito, ¿no es cierto?, como estaba bien sellado, ¿no? Herméticamente sellado, no hay la presencia de microorganismos, pero el momento, ¿no es cierto?, de descubrirlo, se contamina, ¿no? Se contamina, entonces deducimos que en el ambiente hay microorganismos. Ya, esa fue la experiencia, ¿no?, de Spallanzani. Ahora, Pasteur, ¿no? Y con Pasteur nosotros refutamos la teoría de la biogénesis. Le damos fin a la teoría de la biogénesis o la teoría de la generación espontánea. Entonces, ¿qué hizo Pasteur, no es cierto? En el año de 1860, Pasteur colocó, ¿no es cierto?, de igual forma, miren, colocó aquí, ¿no? Colocó un caldo nutritivo en diferentes matraces, ¿no? Este es un matraz de cuello recto, que ustedes pueden observar, ¿no? Cómo vierten el caldo nutritivo. Y este es un matraz de cuello de ganso, ya por la curvatura del cuello, ¿no?, que tiene el matraz. Ya entonces miren, ¿no es cierto?, que ustedes pueden observar, ¿no?, que empezó a hervir el caldo, ¿no? Empezó a hervir el caldo
Y luego, ¿no es cierto?, empezó a observar, ¿no? Dentro de un tiempo empezó a observar. Y él determinó, ¿no es cierto?, que el caldo no había la presencia de microorganismos, pero él luego realizó un pequeño estudio, ¿no? En este caso, él determinó que gracias a la curvatura del cuello, ¿no? Los microorganismos solo llegaban hasta el cuello. Y por ende, no contaminaban, ¿no? No contaminaban el caldo nutritivo. Ya. Luego nos menciona que la teoría, él rompió este cuello, ¿no? Rompió este cuello y pues por ende, ¿no es cierto? Como hay microorganismos en el ambiente, se contaminó el caldo. ¿Ya? Esa fue la experiencia, ¿no? Esa fue la experiencia de Pasteur. ¿Ya? Y entonces podemos deducir, ¿no es cierto?, que en el ambiente hay microorganismos y que gracias a las condiciones de los caldos nutritivos producen en este caso, la propagación de estos microorganismos. ¿Ya? Ya, esas son las teorías, ¿no? Las teorías que se relacionan básicamente con la generación espontánea o la teoría de la biogénesis. Entonces hemos visto, ¿no es cierto?, una gran variedad de teorías. Hemos llegado, ¿no?, desde Aristóteles hasta Pasteur. Hemos visto, ¿no?, cuál era el pensamiento de Aristóteles, ¿no es cierto? Hablamos acerca de la experiencia, ¿no?, de Francisco Redi, de Needham, de Spallanzani y de Van Helmont, ¿no? Y por último terminamos haciendo la revisión de Pasteur, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la experiencia que realizó Pasteur? ¿Ya? Iniciamos, ¿no?, con la evolución química. Por ahí algunos de ustedes me mencionan acerca de esta teoría, ¿no? De la teoría de la evolución química. ¿Ya? Entonces miren lo que nos menciona, ¿no? Todavía no hay certeza sobre el origen de las moléculas orgánicas que contribuyeron a los primeros seres vivos. Entonces solo hay teorías, ¿no?, que nos hablan acerca de cómo se pudieron originar las primeras moléculas orgánicas. Ya sin embargo, miren, hay algunas experiencias, ¿no? Algunos experimentos que van a mostrar que la combinación química, ¿no? Hablamos de compuestos químicos, de sustancias químicas inorgánicas, y nos vamos a remontar a la Tierra primitiva, ¿no? Al año 3500, ¿ya? Y aquí podríamos haber dado origen a las moléculas orgánicas. Entonces, les voy a explicar un poquito de a qué se refiere, ¿no?, la teoría de la evolución química. Ya, miren, este es el experimento de Miller, ¿no? Stanley Miller. Ya, ¿qué realizó Miller? Él básicamente intentó recrear, ¿no? Intentó recrear cuáles eran las condiciones existentes de la Tierra primitiva. Y entonces yo les voy a preguntar, ¿recuerdan cuáles son los compuestos químicos que predominaban en la Tierra primitiva? ¿Cuáles eran esos? ¿Quién recuerda? Bronce, ¿no? El fuego. En la Tierra primitiva, ¿no? O en la atmósfera primitiva. ¿Quién recuerda? ¿Cuáles eran esos gases que predominaban en la atmósfera primitiva? ¿Recuerdan que yo les había puesto una tablita? Ahí estaban todos los compuestos químicos que predominaban en la Tierra primitiva. Ya recuerdan que la atmósfera era reductora, ¿no? Era porque había una pequeña cantidad de oxígeno. ¿Ya? A ver, pensemos qué gases predominaban en la Tierra primitiva. Esto ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos cuando revisamos la evolución de origen del planeta Tierra. ¿No? ¿No recordamos? Estaba compuesta de hielo, hidrógeno, dióxido de carbono y otras sustancias más. Ya teníamos, ¿no Oxígeno. es cierto? Oxígeno había en pocas cantidades, ya. Pero como nos mencionó su compañero, ¿no es cierto? Por ahí Ray nos mencionó que había cantidades de nitrógeno, de hidrógeno, de metano, ¿no? De metano y de vapor de agua. Ya, entonces, ¿qué realizó Miller, ¿no?, en su experimento? Él básicamente trató de recrear, gracias a este sistema, ¿no? Aquí ustedes pueden observar en la gráfica, ¿no es cierto? Este sistema, ¿no es cierto?, formado por una gran variedad de materiales de vidrio, ¿no? Interconectados. ¿Ya? Entonces les voy a explicar cuál fue la experiencia de este señor Stanley Miller. ¿Ya? Entonces vamos a observar, ¿no? Observamos la gráfica
Miren lo que nos menciona aquí, ¿no? Los gases metano, amoníaco, hidrógeno son introducidos, ¿no es cierto?, por estos, en este caso pueden ser por estos tubos, ¿ya? Entonces aquí hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de gases. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Cómo hay esta mezcla de gases. Y entonces vamos a recrearnos, vamos a recrear esta mezcla de gases que posiblemente pudo haberse producido en la atmósfera primitiva. ¿Ya? Aquí ustedes pueden observar unos electrodos, ¿no? Estos electrodos básicamente aportan con energía, ¿no? O básicamente estamos intentando recrear en este caso, las descargas eléctricas, ¿no? O simular las descargas eléctricas que se producían allá en la atmósfera primitiva. Ya, entonces gracias a estas descargas eléctricas y gracias a esta mezcla de gases, ¿no es cierto? Aquí nosotros observamos un refrigerante, ¿no? En este caso el refrigerante lo que hace ¿no es cierto?, que la mezcla de gases con el vapor de agua produzcan sustancias, ¿no? Produzcan sustancias. Y pueden observar cómo van descendiendo, ¿no? Cómo va descendiendo la mezcla. Ya. En esta parte, ¿no es cierto? Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, la recreación de los océanos primitivos. Y aquí pueden observar, ¿no es cierto?, seguramente colocaron agua. Aquí hay un mechero, ¿no? Cómo empieza a hervir el agua, ¿no? Para aportar con el vapor de agua y que exista la mezcla de estos gases. ¿Ya? Y miren lo que obtenemos, ¿no? Aquí cómo se va obteniendo el resultado, ¿no? De esta mezcla y de la electricidad. ¿Ya? Se obtienen moléculas orgánicas como los aminoácidos y otros compuestos disueltos. ¿Ya? Entonces, este fue el experimento de Miller, ¿no? Trató de recrear en este caso, la Tierra primitiva, ¿no es cierto? En este caso, utilizando tubos y balones de vidrio, que ustedes pueden observar, ¿no? Cómo están interconectados y cómo se relacionan, ¿no? Cómo se relacionan. Y ahí como resultado, ¿no es cierto? Miller obtuvo moléculas, ¿no? Moléculas orgánicas como aminoácidos y otros compuestos, ¿ya? A partir de estas moléculas inorgánicas, ¿no? Inorgánicas. Ya, ese fue el experimento de Stanley Miller. Tratar de recrear, ¿no es cierto?, la atmósfera primitiva. Ya, y por último, ¿no es cierto?, tenemos a este señor, ¿no?, Alexander Oparin. Él de igual forma, ¿no es cierto?, nos habla acerca de esta tierra primitiva, cómo se pudo originar, ¿no? Cómo hay esta mezcla, ¿no? Entonces, miren, él describió cómo pudo haber surgido la vida mediante procesos químicos en los mares primitivos. Entonces, él realizó una descripción, ¿no es cierto? Él observó, ¿no?, que las mezclas de proteínas y otras sustancias orgánicas, como el agua, ¿no? Entonces, proteínas con otras sustancias orgánicas producen microscópicos grupos de moléculas orgánicas delimitadas por una película de agua. Ya, entonces, él al momento de observar esto, obtuvo este resultado, mire. Estas moléculas, ¿no? Estas moléculas presentan una membrana, ¿no? Una membrana proteica, puede ser, ¿ya? Delimitada por una pequeña película, me dice, ¿no? De agua. Él a estas pequeñas moléculas orgánicas las denominó coacervados, ¿no? Las denominó coacervados. Ese fue el nombre que él les dio, perdón, en este caso, Oparin. Entonces, miren, según Oparin, los coacervados pudieron haber sido un paso importante hacia la formación de los sistemas biológicos. Entonces, puede deducirse, ¿no?, que estos fueron los primeros, en este caso puede ser primeros moléculas orgánicas para formar, en este caso, las células, ¿no? Las células, para dar el origen, ¿no?, de estos pasos evolutivos. ¿Ya? Eso fue en este caso, lo que pudo describir, ¿no?, Alexander Oparin. Y luego de ello vino Stanley Miller y recreó, ¿no? Recreó, en este caso, el experimento de Stanley Miller, el cual pudimos observar aquí, ¿no es cierto? Ese fue el experimento de Miller y el aporte de Alexander Oparin. Ya, y otra teoría que también se la ha escuchado mucho, ¿no? Muy frecuente, se habla acerca de la teoría de la panspermia. Entonces yo aquí les traje un video
Van a observar el video y luego vamos a realizar una lluvia de ideas, ¿ya? Entonces vamos a realizar una lluvia de ideas en base al video. Entonces les coloco el video, chicos. Vivimos en un mundo donde no sabemos de dónde venimos. En pleno siglo XXI, teniendo tecnología de punta, no se ha llegado a una conclusión de cómo se formó la especie humana. Por esta razón, te presento la teoría de la panspermia. Esta teoría es muy fácil de entender. Probablemente la vida no se creó en la Tierra, sino en otro planeta u otra galaxia. Pudo ser cuando la Tierra apenas se formaba, con su atmósfera y un ambiente adecuado para la vida. Uno o muchos meteoritos o asteroides o cometas cayeron a la Tierra, pero estos no venían solos. Puede que los cometas o meteoritos tuvieran bacterias de otro planeta o de otra galaxia, que explotó y los pedazos cayeran casualmente en nuestra Tierra querida. Entonces las bacterias mutarían y se acostumbrarían al ambiente, cálido, rico en oxígeno y dióxido de carbono, dando así a los primeros dinosaurios y a los primeros ancestros de los seres humanos. Ya, entonces, ¿no es cierto? Nos habla acerca de la teoría de la panspermia. ¿Quién me puede decir a qué se refiere esta teoría? A ver, chicos, ¿a qué se refiere la teoría de la panspermia? ¿Qué nos mencionaba en el video? ¿Quién me puede describir? Es una forma resumida a lo que se refiere a la teoría de la Los panspermia. meteoritos trajeron los procesos de la síntesis. Ya mencioné, ¿no es cierto?, que en los inicios del origen de la Tierra, ¿no? Nos vamos a remontar en el año de 3500, ¿no es cierto? Había una gran, en este caso, una gran actividad, ¿no? En este caso habían los choques de los meteoritos contra la Tierra. Entonces nos menciona que estos meteoritos prácticamente pudieron haber traído, ¿no? Los microorganismos. Y por ende de ahí se originó, ¿no? Se originaron a través de procesos evolutivos los dinosaurios, ¿no? Entonces, gracias a estos meteoritos, posiblemente trajeron estos compuestos, ¿no? Para dar origen a la vida. Ya, eso se refiere a la teoría de la panspermia. Ya, no sé si tienen alguna pregunta referente a la teoría de la biogénesis, a la teoría química. No, sí está claro esta gran variedad de teorías, ¿no? Ya recuerden que obviamente ustedes también pueden refutar esta teoría de la biogénesis, ¿no es cierto? Pueden hacer el experimento de Reddy, ¿no? Pueden ir a su cocina, ¿no es cierto? Tomar unos frasquitos y a colocar un pedazo de carne, ¿no? No sé, en algunos la van a tapar, otros la van a dejar al ambiente. También pueden aplicar estos experimentos, ¿no? En la red. Ya, cuando ya estemos ahí me dices para yo ayudar. Ya, no tenemos ninguna pregunta, inquietudes sobre la teoría de la biogénesis. Entonces voy con preguntas. A ver. A ver. Wendy Torres. A ver, Wendy. ¿En qué consiste la teoría de la biogénesis? Ya no se olvide activar su cámara, ¿no? ¿Cómo dijo? ¿En qué consiste la teoría de la biogénesis? ¿O qué postula la teoría de la biogénesis? O también conocida como la teoría de la generación espontánea, ¿no? Joel, a ver, Joel.
Es ese de los mosquitos, que uno tapaba un vaso, o sea, tapaba y el otro lo dejaba destapado. Ya, ese es el experimento de Reddy, ¿no? ¿En qué consiste la teoría de la biogénesis Entonces, o de el la generación espontánea? del árbol que se convierte en cocodrilo, ¿no es? Ya, ese es el postulado o el pensamiento, ¿no? El pensamiento de Aristóteles. Ajá, pero se relaciona mucho con la generación espontánea o la teoría, ¿no? De la biogénesis. Ya no se olvide que la teoría de la biogénesis menciona lo siguiente. Menciona que, ¿no es cierto?, que a partir de materia inerte, ¿no? Materia muerta, se puede originar vida. Y eso es algo que no es verdad, ¿no es cierto? Hoy en día sabemos que la vida se origina a través de los procesos, no sé, en este caso de reproducción, ¿no? ¿Ya? Bueno, por ahí Joel ya me habló acerca de la observación que realizaba Aristóteles, ¿no? Ya también ya me habló acerca del experimento de Reddy, en este caso de los trozos de gusano